tarde. Oramos por la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres bendito, Señor. O lo decimos nosotros o no. Tu gloria, Señor, es grande, Señor, maravilloso eres. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Creaste todo lo que ve en nuestros ojos, lo que se ve y no se ve, Señor. Estamos en tu presencia en esta tarde, Señor. Y nos acercamos a ti, Señor, por fe en tu Hijo, Señor. Y te pedimos que sea predicada tu palabra, Señor. Que tu Espíritu obre, Señor, obra en nuestros corazones, Señor. Y que sea de edificación, que traiga arrepentimiento y fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a predicar en esta tarde sobre tu vida. Tiene mucho valor, pero fue comprada a precio de sangre. Por eso tiene mucho valor. Fue comprada a precio de sangre. La salvación es muy grande. Es algo muy grande. Hay salvación porque hay perdición. Y muchos hoy murieron y se perdieron. Y algunos y pocos son los que se salvaron por fe en Cristo Jesús. No se salvaron ellos solos. Entonces la salvación es muy importante. Abrir conmigo la Biblia en Salmo 49, a partir del versículo 5. Dice aquí, Salmo 49, versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodea, los que confían sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquí habla que hay que se jacta de bienes, cosas materiales, pero dice no tema en la adversidad, porque no puede redimirse por las cosas materiales. Los que confían sus bienes y la muchedumbre de su riqueza se jactan. Cree que tiene poder los que tienen eso. Pero aquí nos da una información muy importante. Si ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No hay nada que puedes comprar a Dios. Redimir al hermano y dar al rescatar. Ninguno dice. Ninguno significa ninguno. Y aquí nos da razón en 8. Porque la bendición de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, nadie puede ser salvo por sí mismo. O puede comprar a Dios o redimirse a sí mismo. Nadie. Y dice, jamás. Porque la redención de su vida es de gran precio. Es de gran precio. El hombre no valora el valor de su alma. No valora. Por eso muchos se permiten vivir en ese mundo en total ignorancia. ¿Y para qué vive? Solo para ese mundo. Por ejemplo, para comer, para vestirse, para no pasar calor, para no pasar frío. Esa es su preocupación, todo lo que es físico. Pero no se preocupa por su alma, lo que es más importante, porque eso tiene un precio grande, dice la Escritura, y no se puede salvar por sí mismo. Y por vivir en esa ignorancia, muchos se perderán, eternamente se perderán, perecerán. Y entonces se dará en cuenta que grande fue su perdición. Mas nosotros que conocemos la verdad, tenemos que entender que grande es nuestra salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? Pues
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan en adelante para siempre y nunca haya corrupción. Cuando habla vivir, es tener relación con Dios, estar en la vida de Dios, es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, único Dios verdadero, Jesucristo, que tú enviaste. La vivir, tener comunión con Dios. Todo aquel que no tiene comunión con Dios no vive, está muerto. Vive de ese cuerpo, pero no tiene la vida verdadera. Entonces, ¿cómo uno puede vivir? ¿O por qué es tan difícil? ¿Por qué nos dice aquí? Porque la bendición de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso Dios tan difícil? ¿Por qué un ser humano no se puede salvar a sí mismo como muy bueno que quiere ser él? Quiere agradar a Dios y quiere ser la voluntad de Dios. Lo vemos aquí como dice que es imposible. Vaya conmigo ahora a Mateo 16. Mateo 16, versículo 26. Dice, Mateo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí nos dice, ¿de qué te aprovecha ganar todo este mundo, tenerlo todo, ser el dueño de él? Y que sea todo bajo tus pies si vas a morir y vas a perder tu alma, porque un día vas a morir seguro. 100% te alcanzará. No te deja engañado por esa sensación que estás ahora vivo. Llega un día que lo morirás. Seguro, 100%, ya lo tienes. Y entonces, ya pasarás en la otra dimensión, en la otra parte de la eternidad. Y no hay forma de salvarse más, porque nuestro Señor dice, ¿por qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Pues aquí nos dice que el alma se puede perder. ¿De qué te aprovecha? No sé, tener una gran carrera, tener dinero, tener fama, tener mucho valor en este mundo y perder tu alma. ¿Para qué te sirve? Dice Cristo que es Dios y es la verdad. La verdad encarnada te dice eso, a ti y a mí. Hay que tener cuidado y pensar bien. ¿Quién se dirige a mí? La verdad. La verdad te dice eso. La verdad que se encarnó nos comunica de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma. Pero hace una pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puedes comprar tu alma? Está diciendo. ¿Qué recompensa darás por su alma? Porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Estás dispuesto? Cuando llega el juicio de Dios, ¿crees que estás preparado a enfrentarte a Dios? Pasarás la otra eternidad por lo que tú hiciste, lo bueno de este mundo, por la buena persona que tú fuiste. Yo, cualquier ser humano, es capaz de cumplir los requisitos de Dios para pasar la eternidad y no perder su alma. ¿Qué recompensa pagarás por tu alma? ¿Pecaste alguna vez? 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Cuántas veces te acuerdas cuántas veces pecaste? ¿Crees que puede rescatar tu alma? ¿O vives en una ignorancia pensar, no sé lo que hay, nadie vino del otro mundo, como hay muchos lo dicen? De hecho lo dice Pedro, que muchos son ignorantes y dice eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, todos murieron, ahí está en la tumba, nadie resucitó, el hombre se muere, se queda en el polvo, no hay nada después. Dice el necio que no hay Dios, porque eso es declarar que no hay Dios. Así, la Escritura ya nos advierte que mucho dirá eso. Mucho dirá eso porque vive en ignorancia, no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios. La creación, aunque es muy evidente delante de sus ojos, y ve que esa creación no se pudo crear a sí mismo, pero le da igual, no quisieron darle gloria, dice la Biblia, le da igual de Dios. Y vive pensando en su incredulidad. ¿Dónde están los muertos? Mira, un hombre se hace polvo, ¿cómo va a resucitar? ¿Quién creerá esto?
porque no tiene espiritualidad, no ve el poder de Dios. Como no ve el poder de Dios y ni le interesa su alma, no se preocupa por su salvación, se preocupa solo para la vientre. De hecho dice la Biblia, a nosotros nos dice, ten cuidado y acuérdate que Dios destruirá tanto a tu vientre y la comida, porque el reino de Dios no es comida y bebida. No es eso, dice, justicia, verdad, amor, es el reino de Dios. Entonces acuérdate que ese vientre va a ser destruida, pero el que vive en la carne, solo para eso vive, nada más que cualquier animal. Solo que tiene razón, tiene inteligencia, que Dios lo capacitó y lo utiliza solo para sobrevivir en este mundo. Pero el creyente no debería vivir así, porque Dios ya nos advierte, ten cuidado, que la alma se pierde, nos dice Jesucristo, y esa es la verdad. ¿Y de qué te sirve pelear en este mundo y pecar para obtener cosas si un día vas a morir y tenés que rendir cuenta por todo lo que hiciste? Por criticar, por mentir, robar, por quitarle a otro lo que le pertenecía, por codiciar cosas que no era tuya. Vas a pagar por ella, por gastar dinero que no era tuyo, por vivir en pereza y no trabajar justamente para tener ganancia justa, porque el diseño de Dios para el ser humano, en el diseño de Dios es el trabajo también. El que come tiene que trabajar, dice la Biblia, el que no quiere trabajar, dice la Biblia, entonces que no coma. Y el que vive en pereza y no trabaja y no gana el sustento de su boca, vive en injusticia y un día tiene que pagar y dar cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pagará el hombre por rescate? Dice Cristo, por su vida, porque invadió la ley de Dios. Estamos preparados cuando llega el juicio de Dios, como le he dicho antes, a decirlo, Señor, Dios valgo mucho. Lo que tú me dijiste lo cumplí. Y el Señor coge la lista y te pone la pantalla y te empieza de cuando te se abrió tu conciencia, empezando con desobedecer a tus padres, criticar a los hermanos y todo lo que hiciste en tu vida y los pensamientos que nadie lo vieron. Empieza la pantalla de tu vida y millones y millones y millones de pecados oscuros, negros, perversos, diabólicos aparecerán ahí. ¿Estarás capaz de verlo con todo el cielo? Y te digo otra cosa, ¿serás capaz tú y yo hoy que Isla Cristina vea una semana de nuestra vida en una pantalla, todo lo que pensamos, lo que hicimos cuando nadie lo ve? ¿Estás dispuesto? Entonces, ¿qué pagará el hombre? Es muy precioso, dice, es precioso el rescate, la vida tiene precio. Y no lo logrará jamás, dice, no lo logrará jamás. Bien, entonces de ese punto, sabiendo que la alma se pierde, hay un juicio, nosotros pecamos, ¿cómo rescatamos nuestra vida? ¿Quién pagará el hombre por su rescate? De hecho, Jesucristo, antes de decir eso, dice, el que me quiere seguir, es decirlo, el que crea en él, el que lo sigue, el que le entrega la vida, el que confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahí está. Ahí está la única forma de ser salvos. Ahora vaya conmigo en Gálatas 3. Y vamos yendo poco a poco. Gálatas 3, versículo 10. Nos dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley está bajo maldición, porque escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Porque todos los que dependen de la obra de la ley, es como todo el que depende de su santidad, de sus obras, es maldito. Mira, muchos no entienden lo que significa maldición, no lo entienden, lo tienen como así un conjuro, porque está la maldición que entiende el ser humano viene con ideas paganas. Maldición bíblica es que maldice Dios sobre ti, mal te irá, mal te irá. Todo aquel que invalide la ley, mal le irá en esta vida. Y como fin de todo el mal es perecer separado de Dios en el infierno. Y esa es la más grande maldición que dice Dios. Eso te pasará. No es un conjuro, no es que alguien dice, viene alguien y te dice, te maldice y te irá mal. No te irá mal si tú estás bajo la mano de Dios. Puede decir lo que Él quiere, puede hacer brujería, lo que Él quiere en este mundo. Si estás bajo la mano de Dios no te puede hacer nada, nada, porque Dios bendice
Y Dios maldice, nadie más en este mundo puede bendecir y maldecir, solo Dios. Pero aquí el Señor nos dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Entonces, por eso es difícil e imposible que un hombre se rescate a sí mismo. La obra de la ley, cuando se refiere Pablo aquí, se refiere a los 10 mandamientos. Y los mandamientos se reducen a dos cosas: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si todo aquel que no cumple 100% esa ley es maldito si quiere vivir bajo la ley. Por ejemplo, Dios dice: no mienta. ¿Mentiste? ¿Y piensas que te salvarás por ser buena persona? Eres maldito. ¿Robaste? ¿Y piensas que serás salvo por ser bueno? Eres maldito. Porque mal ha dicho Dios. Lo demás no puede cumplir todas, pero solo robaste, solo mentiste. ¿Deshonraste a tu padre, a tu madre? Maldice Dios sobre ti. Si tú vives bajo la ley, eres maldito. ¿Codiciaste cosas de tu hermano? ¿O codiciaste de esa bolsa cuando viste una pizza y pensabas que tú lo mereces más? Pues ¿qué es codiciar? Es codiciar lo que otro tiene y pensar que tú lo mereces más. Y lo codicias porque no amas a tu hermano, a tu prójimo, quieres lo mejor para ti y lo peor para él. Entonces, si tú vives bajo la ley, ya pecaste, eres maldito. Porque maldice Dios sobre todos los que rompen su ley. Y nadie puede tener vida y comunión con Dios si vive bajo la ley, porque no puede tener comunión con Dios. Todos los que se acercan a Dios pensando que es por ser buenas personas y haciendo lo malo, no tiene comunión con Dios ni vida con Dios. Por eso no tiene vida. No tiene vida con Dios, no tiene comunión con Dios y ni vida eterna. Todo aquel que está bajo la ley, porque ¿qué pagarás por rescatar tu alma? Porque cualquier de nosotros que yo estoy nombrando en los pecados, lo hicimos. Codiciaste, robaste. De matar, físicamente ninguno, pero puede ser que por la mente hay gente que mataron aquí. Codició la casa del vecino, el coche, el trabajo, la mujer, el niño, y así más. Podemos decir muchas cosas que puede codiciar uno. Entonces, si tú quieres ser salvo y rescatar tu vida, aquí dice que no es posible, porque maldito el que no cumple toda la ley. Así dice el Señor. Entonces se da cuenta porque jamás podrá rescatar su vida, porque es de gran precio, por cuanto pecó contra Dios. Dios ha dicho no lo haga y lo ha hecho. Es falta de amor. El que miente no ama al que lo miente. El que lo roba no ama al que lo roba. El que codicia a la mujer o el hombre de otro no lo ama al otro. El trabajo, como le he dicho antes, y muchas otras cosas, ¿no? En la ley moral de Dios, porque eso se requiere. Por eso es falta de amor. Porque esa ley viene y dice, es falta de amor. Amor es no hacer el daño al prójimo. Y ahora, amor a Dios es obedecer todo lo que Dios ha dicho. Cuando yo peco, no estoy amando a Dios, porque lo estoy desobedeciendo. Entonces, ¿cómo una persona puede vivir bajo la ley? Observaos bien. ¿Y cómo se puede rescatar? Jamás, créanme. Por eso, todos los que son legalistas en su mente y piensan que por ser bueno llegarán al cielo, está perdido, está bajo la maldición de Dios y ni tiene comunión con Dios. El que vive en esa condición está perdido, porque ¿qué pagará el hombre para rescatar su vida? No puedes pagar nada. No hay nada que haga para Dios, para que Dios diga, eso vale mucho lo que tú me hiciste. No hay nada, no tienes nada, ni yo, para darle a Dios. Nada para rescatar nuestra vida. No hay nada de valor. Fuera de nuestros pecados no le podemos dar nada a Dios. Ahora, si tiene el Espíritu Santo, lo entiendes. Pero si no tiene el Espíritu Santo, la soberbia, el orgullo, la maldad te pone por encima. Si yo sí, yo valgo mucho. ¿Quién es Dios? Llegará un día cuando verás que Dios es Dios. Pero no habrá forma ya de librar tu alma. No habrá forma. Entonces, y dice aquí, sigue diciendo, y que por la ley ninguno es justificado
para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe es evidente. Por la ley, ninguno. ¿Sabéis qué significa? Ninguno. Nadie puede rescatarse, como dice ahí en el Salmo 49. ¿Qué pagarás para rescatar? Redimir, redención. ¿Cómo puedo redimirme bajo la ley de Dios? No tienes nada. Ni a otro no los puedes salvar. Ni a ti mismo ni a otro. Entonces, por eso, nuestra vida tiene mucho y mucho valor. Nuestra alma tiene mucho valor porque el ser humano está creado a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y nosotros no morimos y dejamos de existir. Sí, que pasaremos otra parte de la eternidad y sigue, pero o con Dios o sin Dios. Y muy importante, sin Dios significa perdición, perder la alma, ser separado, estar en la muerte, en la oscuridad, en el sufrimiento, bajo la ira de Dios eternamente. Estar en la vida, estar en la presencia de Dios, disfrutar de todo el bienestar que Dios puede darle al ser humano. Pero puede decir, ¿por qué Dios es tan radical? Así es Dios. ¿No lo quieres? Bueno, si no me quieres, Dios no te va a obligar a estar con Él. Entonces nadie puede salvarse, como dice aquí, por la obra de la ley. Y dice, porque por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciste esa cosa vivirá por ella. El que hace esas cosas vivirá por ella. ¿Qué significa vivirá por ella? No hablamos de la vida del cuerpo. Tendrá comunión con Dios, tendrá vida con Dios. Porque la ley dice, el que cumple la ley tiene comunión con Dios, porque cumple la ley. Entonces tiene vida. Pero podrá, por eso lo dice al principio, porque el que no cumple la ley, toda la ley es maldito, porque ya sabe que nadie cumple toda la ley. Es decir, por la ley nadie puede tener comunión con Dios. ¿Por qué no puede tener? Porque invalida la ley. Y vamos al contrario de lo que Dios es. Entonces, dice aquí, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe en Cristo Jesús tiene comunión con Dios, tiene vida eterna. Y la única forma de ser redimido, Él no compró, porque nosotros no podemos pagar nada por nuestra vida. Sigue diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Cristo nos redimió. Él sí pudo pagar, porque Él tiene amor. Él es Dios. Dios mismo tuvo que venir y pagar el precio, porque no había otra forma de rescatarnos, porque el valor de Dios es inestimable, la salvación también es de gran valor. Entonces Dios mismo bajó y murió por nuestros pecados. Se ha hecho maldito por nosotros, pagó el precio que yo tenía que pagarlo y me rescató bajo de la ley, la maldición de la ley. De lo que dice la ley. Él cumplió eso por mí, es la única forma de ser salvo. Todo aquel que piensa, hay gente que será salvo sin creer en Jesús. Entonces, ¿qué sentido tuvo Cristo a venir a morir por nuestros pecados? Si hay salvación fuera de eso, fuera de Jesucristo, no tiene sentido. O hay alguno que dice, al final todos los hombres irán al paraíso. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? No tiene ningún sentido, ese es anular todo, ¿sabes? Si al final todos vamos a ser salvos, mata, vive como a ti te da gana, porque al final Dios es bueno y será salvo. Pero un Dios así no es bíblico y no existe, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Entonces, los que quieren darle esa fantasía carnal, porque es una fantasía carnal, Dios es bueno, al final todos seremos salvos, y dice también que cree en Cristo, no tiene sentido lo que Él hace. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Si digo que Cristo me salvó, ¿de qué me salvó? Me salvó que hay una perdición. Pero si yo digo que no lo hay, me estoy contradiciendo a mí mismo, ¿sabes? Cuando pensamos así espiritualmente, cuando digerimos esas cosas, nos damos cuenta que es una fantasía y una mentira. Sí que la Biblia nos enseña claro que hay una perdición, existe un infierno, y Dios nos libró y nos rescató a través de su Hijo, a través de la sangre del Cordero, bajo la maldición, porque la ley dice, perecerás, porque la alma que pecará morirá.
Eso es lo que dice la ley. Pero Cristo nos libró, nos redimió de eso por la fe en Él. Ya tenemos comunión con Dios porque Él fue maldito por mí. Si Dios se quiere hacer justo, sigue siendo justo porque alguien pagó por mi vida, vida por vida. Soy libre. Entonces a ella por rescate. Nosotros no podemos rescatarnos, pero Dios sí nos rescata. Porque Él tiene poder, Él es sabio. Dios es sabio, no hay nadie como Él. Aquí también en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por la obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado, nos dice de nuevo. Por eso, ¿por qué le digo esas cosas? Por eso nadie puede redimir su vida. Por cuanto por la obra de la ley nadie puede ser justificado, porque todos cumplieron la ley. Todos pecaron, y si todos pecaron y Dios es justo, ¿cómo puede rescatarse el hombre su vida? No hay, no tiene precio, no hay nada para dar. Porque a Dios materialmente no se puede comprar. Con buena obra no puedo, porque hago una buena y 10 malas. Entonces, ¿cómo compro a Dios? No hay forma de comprarlo. Por la condición que tenemos por ser pecadores, no podemos comprarlo ni rescatar nuestra vida. Único que pudo comprar nuestra vida es Cristo, el Señor de señores y Rey de reyes, el que tiene un valor inestimable, vino y pagó el precio. ¿Lo crees eso? Porque aquí, cuando tú miras la Escritura, el que cree esas cosas se santifica y ama a Dios y lo busca porque entiende de dónde fue santificado y rescatado. El que vive para el cielo, sí, pero el que cree en Jesucristo por lo material, no le importa eso. ¿Por qué él vive por lo material? Señor, siempre le pide trabajo, dinero, que tenga salud, y siempre está centrado en eso. Los que viven materialmente, para este mundo no es malo pedir también esas cosas, pero no son primordiales porque en un día van a morir. Y Dios ya promete en la Escritura que a sus hijos lo mantendrá. Seguro, busca el reino de Dios y su justicia y Dios, todo lo demás te lo añadirá, te lo dice claro. Pero aquí hablamos, si realmente dentro de mí creo que hay una perdición y lo que Cristo ha hecho por mí es que me salvó. Estoy consciente de esta realidad para ver el valor de mi salvación. Somos nosotros conscientes que realmente Cristo nos salvó de una perdición muy grave, de perder nuestra alma. Eso es muy, muy serio. Por eso dice Cristo, mira, dice, todo el mundo entero no valora lo que valora tu alma. Exactamente eso es lo que dice. ¿De qué te sirve tenerlo todo si lo perderás? Porque es todo lo que tú tienes, tu alma. ¿Es de mucho valor? Es de mucho valor. Créeme, no hay nada que más valor que eso. Se pierde. Alguno de nosotros se perdería eternamente. Es muy grave. Muy, muy grave, no hay nada más grave. Pero Dios puso nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y nos dio la salvación y vida eterna. Creemos eso, porque es por fe, porque el justo por fe vivirá, como lo dice claramente. No confía en tu corazón, no confía en tus emociones, no confía en los demás, no confía en tu justicia, confía en lo que la palabra de Dios dice. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Es un oído espiritual, es creer que Jesucristo lo que ha hecho. Entonces, nosotros vivimos por fe en Cristo Jesús. Toda mi vida y toda relación de Dios está en Cristo. Porque Cristo murió por mis pecados y pagó el precio. Vaya conmigo ahora en Primera de Pedro, un poco más para atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabéis que ese versículo lo leemos mucho, pero lo quiero repetir porque... Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nos dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiéndolo, ¿sabes? Mira, está diciendo, no es con cosas materiales.
no empezamos en el Salmo 49 diciendo que los que confían en lo material no puede rescatar a su hermano. Jamás, porque su vida es de gran precio. Si su vida es de gran precio, y aquí nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual es de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha, que no tiene pecado. Cristo, es decir, la vida, porque la sangre es la vida de Cristo de mucho precio, más grande valor. Se trata de un ser, un valor inestimable, puro, santo, sin mancha, el que pagó el precio, por eso se pudo pagar y ser rescatado, porque redimir y rescatado es lo mismo. Fuimos rescatados bajo la maldición de la ley por la sangre de Cristo Jesús, y por eso tenemos vida. Es la única forma de tener vida. ¿Quién pagará el hombre por su alma? Nada. ¿Cómo podemos ser salvos? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, gran precio tiene tu vida, porque fue comprada por sangre. De hecho, Pablo dice eso, y antes de eso hay un llamamiento a la santidad. Sea santo porque soy santo. Y Pablo llama a los creyentes a vivir en santidad, y vivir en santidad sabiendo que fuiste rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No vivan pecado, no practiquen el pecado. Se pagó un gran precio, porque es la única forma de ser rescatado de la maldición de la ley para que no perezca eternamente, porque la ley dice, perecerás si pecarás contra Dios. Dios es justo, no te lo jugarás. Dios no se deja burlar por un ser humano. Creerme lo que le digo. No te engañes como ser humano. A Dios no lo engañarás como puedes engañar a un humano aquí. Llegarás el día y habrá como una puerta de hierro. Jamás podrás pasar por ahí. Él es santo. Su trono es sin mancha, blanco. No podrás pasar. No habrá dinero para comprarlo. Será un juicio y no pasarás si no tienes a Cristo en tu vida. Seguro. No te engañes. No hay forma de rescatarte. No te juegues, porque hay solo una vida. Morirás un día, y si perderás tu alma no te sirve para nada todo lo que hiciste en este mundo. Pero hay salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué los que creen? Porque sabe que hay una gran bendición. Porque la ley, como dice la Escritura aquí, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, la ley es lo que nos guía a nuestro Señor Jesucristo para vivir por fe en Él, porque sabemos que no hay otra forma de rescatar nuestra vida. O sea, entiendo lo que Dios ha hecho por mí y por ti. De tal manera, no, ese versículo lo escuchamos, pero pasa por nuestro oído. Pero si nosotros miramos bien lo que es el Evangelio, damos cuenta que ese no es poca cosa. De tal manera amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida. Es la única forma de ser salvo. No intentes saltar, como es la Escritura. No sea un salteador por la puerta. Él dice el Señor, yo soy la puerta. Y entrarás, saldrás y tendrás paz. Es de gran precio lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y voy a acabar en Isaías 53. Isaías 53, 4, versículo 4. Nos dice aquí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Lo crees? Eso tiene que traer mucha libertad en tu corazón si estás en Cristo. Porque estar en Cristo, cree lo que dices. Él pagó, Él murió por nosotros, nos sacó bajo de la maldición. Ya no hay maldición para el creyente. No lo cree. Porque Cristo te sacó bajo la maldición. Solo Dios puede maldecir. Hermano, Él puede decir lo que quiere con su boca. Si Dios no actúa, no puede hacerte nadie daño. Como dice ahí, cuando empieza el Salmo, ¿quién me puede hacer daño?
Ellos confían en la riqueza, en el materialismo, mas yo confío en Dios. Así nosotros, confía en Dios, porque Cristo murió por tus pecados y pagó el precio y viva para la eternidad. El tiempo es corto, pasa rápido. Cumpleaños feliz, cada año cantamos, pasa otro año. Cumpleaños feliz, otro año. Ya son 10 años que a mí me canto, 12, ya pasaron. Ya estoy mirando la letra, no lo veo muy bien, creo que voy a necesitar cantar. Y va pasando el tiempo, el cuerpo se va debilitando y cantamos y seguimos, pero el tiempo va pasando y entramos en la parte de la eternidad. Y es importante darle valor a nuestra alma. Tu vida tiene mucho valor y Cristo lo compró con su sangre. No te permita vivir mal y obedecer a Satanás en vez de a Cristo. Eso, Satanás es malo, Cristo es bueno. Dios es amor, Satanás es tiniebla, mentiroso y asesino. ¿En quién vamos a seguir? Ya que Él resplandeció en nuestro corazón y vimos su gloria, ya no hay. ¿Qué vamos a hacer? Solo a Cristo podemos seguirlo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, y Él nos dio la vida eterna, porque en nuestro corazón hay vida eterna. Sigue a Jesús, confía en Él, porque tu vida tiene mucho valor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor, y amarnos tanto, Señor. Oh, Señor, ayúdenos a valorar la salvación, esa salvación tan grande, la vida eterna, Señor. No es poca cosa, Señor. Qué grande y maravilloso eres, Señor. Para eso se pagó un gran precio, Señor. Pero tú eres bueno y muy bueno con nosotros, Señor. Ayúdale, Señor, a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.